Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra del Señor. La tempestad calmada por Jesús es un pasaje que siempre ha tenido gran eco en el corazón de los creyentes de todos los tiempos. La escena narrada por San Mateo es impactante. La barca donde viajan Jesús y los discípulos se encuentra en medio del mar, cuando de pronto se levanta una terrible tormenta. Las olas rompen contra la barca sin piedad. El agua lo va llenando todo. El viento mece la barca para un lado y luego para el otro. Imaginémonos la escena. Escuchemos los rayos y los truenos. Los discípulos de Jesús saben que están en peligro. Ellos intentan por todos los medios mantener la calma y conservar el control de la barca, pero la situación comienza a complicarse. Dentro de la barca los discípulos están muy angustiados. Saben que en cualquier momento se van a hundir. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que eran buenos pescadores y se creían insuperables en las maniobras marineras, estaban ya aterrados. Es hasta entonces que los discípulos se dan cuenta de algo. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús está dormido. Jesús duerme plácidamente en la barca mientras el terror y la desesperación se apoderan de los discípulos. El sueño tranquilo de Jesús indica que Él en ningún momento ha perdido la paz. En cambio, sus discípulos sí han perdido la paz. El miedo que los atenaza y los paraliza les impidió recordar quién es Jesús. Ellos solo ven el peligro, ven las olas, los rayos, escuchan los truenos, la barca que amenaza naufragar, pero se olvidan de mirar a Jesús, se olvidan de recordar quién es Jesús. Y esto nos pasa a menudo. Fijamos la mirada en nuestras tormentas internas, en lo que me pasa, en lo que siento, en lo que pienso, lo que quiero, mis crisis existenciales, mi depresión, mi baja autoestima, mis recuerdos, mis traumas, mis problemas. O fijamos la mirada en las tormentas de este mundo nuestro, que siempre está tan turbulento, en lo que nos dijeron, en lo que nos hicieron u otros hacen, en lo que dicen las noticias, en las crisis mundiales, hambres, guerras, pestes, enfermedades, en la crisis de la iglesia. Y como los discípulos de Jesús, nos aterramos y olvidamos quién es el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. ¿Cuándo es que los discípulos de Jesús encuentran la calma? Cuando se acuerdan de Jesús. Fue hasta entonces que se dieron cuenta de que Jesús dormía plácidamente. Yo me imagino, eso sí, la cara de Pedro y los 11. Su gesto debió ser una extraña mezcla entre miedo, enojo, sorpresa.
¿Cómo puedes estar durmiendo, Jesús? Nos estamos hundiendo. Maestro, ¿no te importa nuestra angustia y nuestro miedo? Mira la barca, Jesús, está llenando de agua. Estamos a punto de naufragar. Cualquiera es cristiano cuando las cosas andan bien, cuando recibimos respuestas a todas nuestras peticiones, cuando gozamos de buena salud, cuando nuestros ingresos van en aumento, cuando todo es de lo más lindo en la familia, en el entorno, en el trabajo, en el grupo apostólico donde servimos. Así cualquiera es cristiano. Pero cuando nuestro amigo y defensor calla y no se da prisa por hacerse presente, ni responde nuestras plegarias y parece que se ha dormido, ¿cómo cambian las cosas? Entonces comenzamos a dudar, nos vamos enojando y terminamos desesperados. La respuesta de Jesús para los discípulos y para nosotros en estos tiempos de crisis es la misma. ¿Por qué tienen miedo hombres y mujeres de poca fe? A los discípulos y a nosotros también nos falta confianza y nos falta fe. Solo la fe nos capacita para correr con valor los riesgos que trae consigo el tomar la decisión de seguir a Jesús. Porque en este seguimiento tendremos que estar siempre preparados para enfrentar muchas tormentas. ¿Quién podría enfrentarse a las tempestades de la vida sin la fuerza de una fe firme y estable en Jesús? Nadie. Los discípulos de Jesús y nosotros también vivimos a menudo la tempestad como si estuviéramos solos, creyendo que hemos quedado abandonados a nuestra suerte, como si Jesús no estuviera en la barca, como si Jesús no existiera o nos hubiera olvidado. Y sin embargo, Él está. Uno de los peores pecados que cometemos como cristianos y que nunca confesamos es cultivar el miedo. Hay gente que no cree en nada, pero le tiene miedo a todo. El miedo nos incapacita para hacer lo que soñamos, para realizarnos como personas, porque nos paraliza y nos inutiliza, y esto nos lleva a vivir frustrados, enojados, amargados, envidiando lo que otros más valientes sí hacen. El miedo agiganta los problemas. Siempre nos hace ver o imaginar las cosas más difíciles y más graves de lo que en realidad son. Nos lleva a vivir enojados, a la defensiva, culpabilizando a todo el mundo de todo lo malo que nos sucede. Cuando el miedo controla nuestros sentimientos y emociones, se nos ahoga la paz y la alegría. Incluso cuando servimos con miedo, nos volvemos demasiado estrictos, severos, rígidos, y hacemos desaparecer la amistad, la armonía, la concordia, porque tenemos miedo de que alguien haga mejor las cosas. En resumen, donde comienza el miedo, termina la fe. Meditemos, hermanos. ¿Qué aporto yo a la iglesia, a mi familia, a mi grupo apostólico? Miedo o fe, pesimismo o confianza, confusión o paz. En medio de las tormentas de tu vida, cuando el miedo se levante con sus olas y golpee tu corazón, recuerda que no estás solo. Jesús está ahí a tu lado, nunca lo dudes. Cuando Él calla, cuando se tarda, cuando parece que está como ausente, es cuando más cerca está tu milagro. Jesús se levantó, dio una orden terminante al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. ¡Qué gran lección nos da Jesús! La tormenta estaba afuera arreciando, pero no entró en su corazón.
Por eso él podía dormir en paz. Jesús está dormido, relajado, tranquilo, a pesar de la tempestad, mientras los discípulos están aterrorizados y desesperados. Todos están bajo la misma tempestad, pero vemos dos formas distintas de estar frente a las tormentas de la vida. ¿Por qué tienen miedo hombres y mujeres de poca fe? Nos pregunta hoy Jesús. ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Creo que necesitamos orar para pedirle al Señor que nos perdone por alimentar nuestro miedo en lugar de alimentar nuestra fe. Señor Jesús, quiero proclamar tu señorío. Quiero glorificarte porque eres nuestra paz. Quiero bendecirte porque tú eres el único que puedes, por tu palabra, mandar callar las tormentas que nos acechan. Gracias, Señor, por la paz que diste a tus discípulos aquel día en el mar de Galilea, y por la paz que traes ahora a nuestros corazones. Gracias, porque en tu bondad quisiste quitar el miedo que había en ellos. Apiádate, Señor, de nosotros también ahora. Tenemos miedo, tú lo sabes, mucho miedo, Señor. Cada uno tiene miedos distintos y en distintos grados. Pero todos tenemos miedo, Señor Jesús. En este momento expresa con tus propias palabras en silencio cuáles son tus mayores miedos. Díselos a Jesús. Y dile con fe, te pido, Señor, que acalles ahora con tu paz, con tu amor, con tu serenidad, el miedo que me domina, el miedo que me tiene enfermo, que no me deja servirte en paz y con alegría, Señor. Tú eres mi Salvador, Jesús. Sálvame del miedo, inúndame de paz y auméntame la fe. Concédeme la plenitud de tu Espíritu, para que experimente el gozo verdadero de ser hijo de Dios. Gracias, Señor. Jesús, yo creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. Aquel a quien los mares, el viento, obedecen. Sé que estás aquí a mi lado. Amén. Es cuestión de recordar la presencia de Jesús, que nunca está lejos. Él está más cerca de lo que podemos sentir o imaginar. La fe auténtica es la certeza de su presencia y de su compañía, aun cuando calla. A veces la tempestad se calma, no por un milagro espectacular, sino porque Él nos ayuda a encontrarle sentido a la misma tempestad, a descubrir que nada ni nadie nos podrá hacer naufragar si estamos aferrados y anclados a su presencia. Benditas sean todas las tormentas de esta vida que nos acercan y nos permiten contemplar tan de cerca a Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.